El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los techos de Ciudad de México, cuando el teléfono de la comandante Patricia Vega sonó con la urgencia de una noticia que cambiaría todo. Era el 14 de marzo de 2024, y del otro lado de la línea, un investigador de la Fiscalía General de Colombia pronunció palabras que ella jamás pensó escuchar. Habían encontrado al responsable del caso que la perseguía desde hacía 37 años. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado: Roberto Salinas Medina, el hombre que en 1987 había desaparecido sin dejar rastro, junto con 4 familias enteras, en lo que entonces fue conocido como la tragedia de las familias fantasma. Patricia sintió como sus manos temblaban mientras sostenía el auricular. Aquel caso había marcado el inicio de su carrera cuando era apenas una joven agente recién egresada de la academia, destinada temporalmente a Bogotá para un intercambio policial entre México y Colombia. Pero lo que debió ser una experiencia formativa de 3 meses se convirtió en la obsesión de toda su vida. Porque aquella mañana de agosto de 1987, 4 familias mexicanas, 17 personas en total, desaparecieron de un complejo de apartamentos en el barrio de Chapinero, en Bogotá, sin que nadie comprendiera cómo ni por qué. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La historia había comenzado 37 años atrás, cuando Patricia era una veinteañera de ojos brillantes y determinación inquebrantable. El 3 de agosto de 1987, el conserje del edificio Torres del Nogal llamó a la policía bogotana reportando algo extraño. Ninguna de las 4 familias mexicanas que residían en los apartamentos 402, 403, 502 y 503 había salido de sus hogares en 3 días. Las luces permanecían encendidas, pero nadie respondía a los timbres ni a los golpes en las puertas. Lo más perturbador era que los vecinos aseguraban no haber escuchado ningún ruido inusual, ninguna discusión, ningún indicio de violencia. Cuando la policía colombiana forzó las puertas, encontraron algo que desafiaba toda lógica. Los apartamentos estaban impecablemente ordenados, con la comida aún servida en algunas mesas, ropa doblada sobre las camas, maletas a medio hacer. En el apartamento 402, un programa de televisión seguía transmitiéndose en una pantalla cubierta de estática. En el 503, una plancha todavía conectada había quemado parcialmente una camisa de hombre. Todo sugería que las familias habían sido interrumpidas en medio de sus rutinas cotidianas y simplemente se habían esfumado. Las 4 familias tenían algo en común. Todas trabajaban para Constructora Península, una empresa mexicana con sede en Monterrey que estaba desarrollando un proyecto de infraestructura en las afueras de Bogotá. La familia Guzmán, Jorge, su esposa Mariana y sus 3 hijos de 8, 10 y 14 años ocupaba el 402. Los Estrada, una pareja joven sin hijos, vivían en el 403. En el 502 residían los Velasco, Antonio, ingeniero civil, su esposa Claudia y sus 2 gemelas de 6 años. Finalmente, el 503 albergaba a los Sánchez, un matrimonio mayor con su hijo adulto y su nuera, además de 2 empleadas domésticas mexicanas que vivían con ellos. Patricia recordaba con claridad cristalina el momento en que pisó por primera vez aquellos apartamentos. El silencio era ensordecedor, un vacío que parecía absorber cualquier sonido. En el refrigerador del apartamento de los Guzmán encontró leche fresca que caducaba en 2 días, vegetales recién comprados, un pastel de cumpleaños a medio comer con una vela apagada. En el baño, los cepillos de dientes estaban húmedos. Todo indicaba que la desaparición había ocurrido hacía menos de 24 horas.
La investigación inicial reveló detalles inquietantes. Los registros del edificio mostraban que nadie había entrado ni salido por la entrada principal durante la noche del 31 de julio al 1 de agosto, las fechas estimadas de la desaparición. Las cámaras de seguridad, tecnología relativamente nueva para la época, habían dejado de funcionar inexplicablemente durante esas horas cruciales. El personal de mantenimiento juró que las cámaras estaban operativas hasta las 22:00 del 31 de julio y volvieron a funcionar a las 06:00 del 1 de agosto, dejando un vacío de 8 horas sin registro visual alguno. Los vecinos fueron interrogados exhaustivamente. Doña Cecilia Moreno, quien vivía en el apartamento 401, directamente debajo de los Guzmán, declaró que la noche del 31 de julio había escuchado pasos normales arriba, nada fuera de lo común. Los niños corrían como siempre, recordaba. Hasta escuché cuando la señora Mariana les pedía que se calmaran para la cena. Todo sonaba normal, completamente normal. Aproximadamente a las 23:30, los pasos cesaron y no volvió a escuchar nada más. Un joven estudiante colombiano que vivía en el apartamento 601 recordaba haber visto a Jorge Guzmán en el ascensor alrededor de las 20:00 del 31 de julio. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía preocupado, declaró. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo era trabajo acumulado. Esa fue la última vez que vi a alguien de esas familias. La policía colombiana, junto con Patricia y otros 2 agentes mexicanos del intercambio, comenzaron a investigar las vidas de las víctimas. Jorge Guzmán era el supervisor del proyecto de la constructora Península, un hombre meticuloso y respetado en su campo. Antonio Velasco era el ingeniero estructural principal, conocido por su perfeccionismo. Rafael Estrada trabajaba en contabilidad, mientras que Ernesto Sánchez, el hijo de los Sánchez mayores, era el coordinador de logística del proyecto. La investigación pronto reveló tensiones que las familias habían mantenido ocultas. Según empleados de la constructora entrevistados en Bogotá, Jorge Guzmán había descubierto irregularidades graves en los registros financieros del proyecto apenas 2 semanas antes de la desaparición. Durante una reunión tensa en las oficinas bogotanas, Guzmán había confrontado a Rafael Estrada sobre facturas duplicadas y pagos a proveedores inexistentes que sumaban más de $2 millones. Un colega colombiano de la constructora, Héctor Ramírez, recordaba aquella reunión con claridad. Jorge estaba furioso pero controlado, declaró. Dijo que había encontrado evidencia de que alguien estaba desviando fondos del proyecto. Rafael se puso pálido, pero negó todo. Antonio Velasco intentó calmar los ánimos, sugiriendo que podría ser un error administrativo, pero Jorge no cedió. Dijo que reportaría todo a la casa matriz en Monterrey si no recibía explicaciones satisfactorias en una semana. Los investigadores descubrieron que Jorge Guzmán había hecho copias de documentos comprometedores y los había guardado en su apartamento, según le había comentado a su secretaria en Bogotá. Sin embargo, cuando Patricia y su equipo revisaron minuciosamente el apartamento 402, no encontraron ningún documento relacionado con el caso. Las carpetas de trabajo de Jorge estaban allí, pero extrañamente vacías de cualquier papel relacionado con las irregularidades financieras. La investigación se extendió a México. La constructora Península tenía su sede en Monterrey, en un edificio de vidrio en la zona de San Pedro Garza García. El director general era un hombre llamado Roberto Salinas Medina, empresario de 52 años, con una reputación impecable en el sector de la construcción. Cuando los investigadores mexicanos lo entrevistaron, Salinas se mostró devastado por la desaparición de sus empleados y sus familias. «Son como mi propia familia», declaró Salinas con lágrimas en los ojos durante la entrevista inicial.
Jorge trabajaba conmigo desde hacía 15 años. No puedo imaginar qué pudo haberles pasado. Ofreció una recompensa de $500,000 por información que condujera al paradero de las familias y contrató investigadores privados adicionales para asistir en la búsqueda. Durante semanas, Patricia y su equipo siguieron cada pista posible. Revisaron registros migratorios en Colombia, verificaron cuentas bancarias, interrogaron a conocidos y vecinos, tanto en Bogotá como en México. La teoría inicial era que las familias habían sido secuestradas por grupos criminales, quizás relacionados con el narcotráfico que comenzaba a expandirse en Colombia durante aquellos años. Sin embargo, nunca llegó ninguna demanda de rescate, ningún grupo criminal reclamó responsabilidad. Era como si 17 personas hubieran sido borradas de la existencia. La investigación tomó un giro cuando una empleada de limpieza del edificio Torres del Nogal, una mujer llamada Luz Marina Ospina, se acercó tímidamente a Patricia 3 semanas después de la desaparición. Con voz temblorosa y mirando constantemente por encima del hombro, Luz Marina reveló algo que no había mencionado en su declaración inicial. La noche del 31 de julio, alrededor de las 23:00, había visto a un hombre bien vestido entrar al edificio por la puerta de servicio, la cual estaba siempre cerrada con llave. «Yo estaba terminando de limpiar el sótano», explicó Luz Marina. «Escuché la puerta de servicio abrirse y me asusté porque nadie debería tener llave de esa entrada excepto el personal de mantenimiento. Me escondí detrás de unas cajas y vi a un hombre alto, de traje oscuro, con maletín. Caminaba como si conociera perfectamente el lugar. Subió por las escaleras de servicio hacia los pisos superiores. No vi su cara claramente porque mantenía la cabeza agachada, pero caminaba con propósito, como alguien que sabía exactamente a dónde iba». Patricia le mostró fotografías de diversas personas relacionadas con el caso. Cuando Luz Marina vio la fotografía de Roberto Salinas Medina, su rostro palideció. «Podría ser él», susurró. «La constitución física es similar, la forma de caminar. Pero no puedo estar completamente segura porque no vi su cara». Este testimonio cambió el rumbo de la investigación. Patricia y su equipo comenzaron a investigar más profundamente a Roberto Salinas Medina. Descubrieron que Salinas había viajado a Bogotá el 30 de julio de 1987, supuestamente para una reunión con el gobierno colombiano sobre el proyecto de infraestructura. Se había registrado en el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá y, según los registros del hotel, había estado en su habitación toda la noche del 31 de julio. La recepcionista recordaba haberlo visto regresar alrededor de las 21:00 y no volver a salir. Sin embargo, Patricia descubrió una inconsistencia. El Hotel Tequendama estaba a solo 20 minutos en automóvil del edificio Torres del Nogal. Salinas fácilmente podría haber salido sin ser visto por la recepción, especialmente durante el cambio de turno que ocurría a las 23:00. Además, cuando revisaron los registros telefónicos del hotel, encontraron que Salinas había hecho varias llamadas internacionales a números en México durante la noche, pero había un periodo de silencio entre las 22:45 y las 02:30 de la madrugada, exactamente durante el tiempo en que las cámaras del edificio Torres del Nogal habían dejado de funcionar. Patricia voló a Monterrey para confrontar a Salinas directamente. Lo encontró en su oficina, rodeado de planos arquitectónicos y fotografías de proyectos completados. Salinas mantenía su fachada de preocupación y cooperación, pero Patricia notó algo en sus ojos cuando mencionó la puerta de servicio del edificio Torres del Nogal. Un destello momentáneo de reconocimiento antes de que su expresión volviera a la normalidad.
¿Sabía usted que existe una entrada de servicio en el edificio donde vivían sus empleados?, preguntó Patricia. Salinas reflexionó un momento. Supongo que la mayoría de los edificios tienen entradas de servicio. No le había dado mucha importancia. ¿Alguna vez utilizó esa entrada? ¿Por qué habría de hacerlo? Ni siquiera recuerdo haber visitado ese edificio. Cuando viajaba a Bogotá, me reunía con Jorge y los demás en las oficinas del proyecto o en mi hotel. Patricia presionó más. Señor Salinas, tenemos un testimonio que ubica a alguien que coincide con su descripción física entrando al edificio por la puerta de servicio la noche de la desaparición. Salinas se puso rígido, pero su voz permaneció controlada. Comandante, hay millones de hombres de mi constitución física. Además, yo estaba en mi hotel esa noche. Puede verificarlo con la recepción. La conversación continuó durante horas, pero Salinas nunca se contradijo, nunca perdió la compostura. Era un hombre inteligente, calculador. Patricia salió de esa reunión con la certeza visceral de que Roberto Salinas sabía exactamente qué había pasado con esas 17 personas, pero no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Los meses se convirtieron en años. El caso de las familias fantasma, como comenzó a ser conocido en la prensa, gradualmente desapareció de los titulares. Las familias extensas de las víctimas en México nunca dejaron de buscar, organizando marchas anuales, presionando a las autoridades. Patricia regresó a México después de que su intercambio terminara, pero llevó el caso consigo. Incluso cuando ascendió de rango y fue asignada a otras investigaciones, dedicaba sus horas libres a revisar el expediente, buscando el detalle que se le había escapado. Investigó cada aspecto de la vida de Roberto Salinas. Descubrió que en 1986, un año antes de las desapariciones, Salinas había enfrentado problemas financieros significativos. 2 de sus proyectos anteriores habían fracasado debido a subestimaciones de costos, y los bancos estaban presionando por pagos. El proyecto de Bogotá era su oportunidad de recuperarse financieramente. Si Jorge Guzmán hubiera reportado el desvío de fondos, Salinas habría enfrentado no solo la ruina financiera, sino también cargos criminales. Sin embargo, toda esta información era circunstancial. No había evidencia física que vinculara a Salinas con la desaparición. No había cuerpos. No había testigos que lo hubieran visto en el edificio esa noche con certeza absoluta. Luz Marina Ospina, la empleada de limpieza, había emigrado a España poco después de dar su testimonio, temerosa por su seguridad, y murió en un accidente de tráfico en Madrid en 1993, llevándose consigo cualquier posibilidad de una identificación más definitiva. Patricia no abandonó. A lo largo de los años 90 y 2000, utilizó cada avance tecnológico para revisar el caso. Cuando el análisis de ADN se volvió más sofisticado, ordenó nuevas pruebas de las muestras biológicas recolectadas en los apartamentos. Cuando las bases de datos digitales se expandieron, cruzó información de registros migratorios, transacciones financieras y comunicaciones. Pero Salinas parecía intocable. Roberto Salinas, por su parte, prosperó. Su empresa creció exponencialmente durante las décadas siguientes. Para 2010, Constructora Península era una de las compañías de infraestructura más grandes de México, con proyectos en toda Latinoamérica. Salinas se convirtió en una figura prominente, filántropo reconocido, benefactor de escuelas y hospitales. Aparecía regularmente en las listas de los empresarios más influyentes del país. Se había casado, tenía 3 hijos adultos, una vida perfecta en apariencia. Patricia lo observaba desde la distancia, esperando, sabiendo que algún día el pasado alcanzaría a Roberto Salinas.
Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Le decía a su esposo en las noches cuando la obsesión por el caso la mantenía despierta. Puede tomar décadas, pero la verdad siempre emerge. Los años 2010 trajeron nuevas herramientas. Las redes sociales, las comunicaciones digitales, los sistemas de vigilancia ubicuos comenzaron a crear una red de información que era imposible de evadir completamente. Patricia, ahora comandante de la División de Personas Desaparecidas en Ciudad de México, tenía recursos que no existían en 1987. Pero Salinas era cauteloso, nunca hablaba públicamente sobre el caso, nunca visitaba Colombia. El punto de quiebre llegó de manera inesperada en enero de 2024. Un documentalista independiente colombiano llamado Andrés Pinzón había pasado 5 años investigando casos sin resolver de desapariciones en Bogotá durante los años 80. Cuando llegó al caso de las familias fantasma, algo capturó su atención: la perfección casi imposible con la que se había ejecutado la desaparición. Esto no fue obra de criminales comunes, le dijo Andrés a Patricia durante una videollamada. Fue planeado meticulosamente por alguien con recursos, conocimiento del edificio y una motivación poderosa. Andrés había hecho algo que nadie había intentado antes: rastrear la historia completa del edificio Torres del Nogal. Descubrió que en 1985, 2 años antes de las desapariciones, el edificio había pasado por una renovación mayor de sus sistemas eléctricos y de seguridad. La empresa contratada para el trabajo era una subsidiaria colombiana de Constructora Península. Roberto Salinas habría tenido acceso completo a los planos del edificio, incluyendo las rutas de servicio, los sistemas de seguridad, todo. Pero el descubrimiento verdaderamente revolucionario vino cuando Andrés encontró a un antiguo empleado de mantenimiento del edificio, ahora un hombre de 70 años, llamado Germán Cortés, viviendo en un pequeño pueblo en las afueras de Bogotá. Germán había trabajado en el edificio en 1987, pero había sido despedido 2 meses después de las desapariciones por irregularidades en su desempeño. Amargado y marginado, nunca había sido entrevistado adecuadamente durante la investigación original. Cuando Andrés lo encontró, Germán inicialmente se mostró reacio a hablar. Pero después de varias conversaciones, y con la promesa de que finalmente se haría justicia, reveló algo extraordinario. En julio de 1987, un hombre que se identificó como inspector de la empresa que había instalado los sistemas de seguridad había visitado el edificio. Le había pedido a Germán acceso al cuarto de control de las cámaras, supuestamente para verificar que todo funcionara correctamente. Germán, sin sospechar nada, le había dado acceso durante aproximadamente 1 hora. El hombre sabía exactamente qué hacer. Recordó Germán con claridad. No necesitó que le mostrara dónde estaba nada. Fue directamente al cuarto de control, hizo algo con los equipos y se fue. Me dio propina, $200 estadounidenses, me dijo que era para agradecerme la cooperación. En ese entonces, esa cantidad era una fortuna para mí. Germán conservaba un registro personal de las visitas de mantenimiento, una libreta amarillenta donde anotaba fechas y nombres. La entrada del 28 de julio de 1987 decía: Inspector Sistemas Seguridad, R. Salinas, 14:00 a 15:00. Este era el vínculo directo que Patricia había buscado durante 37 años. Salinas había estado en el edificio días antes de la desaparición, había tenido acceso al sistema de cámaras de seguridad, había preparado el terreno para lo que vendría después. Con esta nueva evidencia, Patricia trabajó con las autoridades colombianas para reconstruir la línea temporal. La teoría que emergió era escalofriante en su simplicidad y brutalidad.
Salinas había viajado a Bogotá, conociendo que Jorge Guzmán estaba a punto de exponer el fraude financiero. Había manipulado los sistemas de seguridad días antes. La noche del 31 de julio, había entrado por la puerta de servicio una llave que fácilmente pudo haber obtenido durante la renovación del edificio 2 años antes y había subido a los apartamentos. Lo que sucedió exactamente esa noche permanecía como un misterio, pero los investigadores creían que Salinas, posiblemente con ayuda de sicarios contratados, había confrontado a las familias. Quizás les había ofrecido dinero para mantenerse callados, quizás había amenazado. Cuando quedó claro que Jorge Guzmán no cedería, Salinas tomó la decisión más oscura: eliminar no solo a Jorge, sino a todos los que pudieran saber algo sobre las irregularidades financieras. Las 4 familias fueron sacadas del edificio durante la madrugada del 1 de agosto, durante las 8 horas en que las cámaras no funcionaban. Probablemente drogadas o amenazadas, fueron transportadas fuera de Bogotá. Los investigadores creían que fueron llevadas a una zona rural remota, posiblemente en los llanos orientales de Colombia, donde la presencia de grupos armados ilegales era común en aquella época. Allí, las 17 personas fueron ejecutadas y enterradas en fosas clandestinas que nunca fueron encontradas. Con el testimonio de Germán Cortés y la evidencia documental de que Salinas había estado en el edificio manipulando los sistemas de seguridad, las autoridades finalmente tenían causa probable para una orden de arresto. Pero había un problema. Roberto Salinas Medina, ahora un hombre de 89 años, había desarrollado Alzheimer avanzado. Vivía en una residencia de cuidados especializados en Monterrey, con memoria fragmentada y comprensión limitada de la realidad presente. Patricia, sin embargo, insistió en que se procediera con el arresto, no por venganza, sino por las familias que habían esperado 37 años por respuestas. Aunque no pueda recordar lo que hizo, aunque no pueda enfrentar un juicio completo, las víctimas merecen que se reconozca oficialmente quién fue el responsable de su sufrimiento, argumentó Patricia ante las autoridades mexicanas y colombianas. El 14 de marzo de 2024, agentes de la Fiscalía General de México, acompañados por Patricia, llegaron a la residencia de cuidados donde Roberto Salinas pasaba sus últimos días. Lo encontraron sentado en una silla de ruedas junto a una ventana, mirando al jardín con ojos perdidos. Cuando le leyeron los cargos, 17 cuentas de secuestro, 17 cuentas de homicidio agravado, obstrucción de la justicia, fraude. El anciano simplemente parpadeó sin comprensión. Pero entonces, y por un momento fugaz, algo cambió en su expresión. Sus ojos se enfocaron brevemente en Patricia y ella vio un destello de reconocimiento, de lucidez momentánea. «Comandante», murmuró Salinas con voz quebrada, «usted nunca se rindió». «Nunca lo haría», respondió Patricia firmemente. 17 vidas, señor Salinas, 17 vidas que usted arrebató para proteger su fortuna». La lucidez desapareció tan rápido como había llegado. Salinas volvió a su estado de confusión, preguntando dónde estaba, pidiendo ver a su madre que había muerto décadas atrás. El arresto causó conmoción en México y Colombia. La noticia dominó los titulares durante semanas. La constructora Península, ahora dirigida por los hijos de Salinas, emitió un comunicado expresando profunda consternación por las acusaciones contra su padre y fundador. Contrataron a los mejores abogados defensores, quienes argumentaron que Salinas era incompetente mentalmente para enfrentar un juicio. Las batallas legales se extendieron durante meses. Mientras tanto, un equipo forense renovó la búsqueda de los restos de las 17 víctimas. Con la nueva información y tecnología moderna, incluidos drones equipados con sensores de penetración de suelo y expertos en antropología forense,
se enfocaron en áreas rurales de Colombia que habían sido identificadas como posibles sitios de disposición de cuerpos durante finales de los años 80. Patricia trabajó incansablemente con este equipo. Ya no era solo un caso de trabajo, era su misión de vida llevar a casa a esas 17 personas, darles un entierro digno, cerrar el círculo de dolor que había permanecido abierto durante casi 4 décadas. En junio de 2024, el equipo forense hizo un descubrimiento desgarrador en una finca abandonada en el departamento del Meta, a unos 300 kilómetros al sur de Bogotá. Utilizando el radar de penetración terrestre, detectaron anomalías en el suelo consistentes con entierros clandestinos. La excavación cuidadosa reveló restos humanos, muchos restos humanos, enterrados en 2 fosas comunes. El proceso de identificación fue meticuloso y doloroso. Los huesos habían estado en la tierra durante 37 años, expuestos a la humedad tropical y a los elementos. Sin embargo, los avances en análisis de ADN permitieron comparar los restos con muestras de familiares de las víctimas que habían sido recolectadas y preservadas a lo largo de los años. Patricia estaba presente cuando llegaron los primeros resultados positivos. Los restos de Jorge Guzmán habían sido identificados definitivamente. Luego, su esposa Mariana. Después, desgarradoramente, sus 3 hijos. Uno por uno, las 17 identidades fueron confirmadas. Todos estaban allí, en aquellas 2 fosas bajo el suelo colombiano, donde habían permanecido olvidados durante décadas. El análisis forense reveló detalles brutales. Varios de los adultos presentaban fracturas perimortem consistentes con trauma violento. Los niños mostraban evidencia de haber sido envenenados, probablemente con sedantes en sobredosis. Era un cuadro de asesinato sistemático, planificado para eliminar testigos y proteger un secreto financiero. Con la identificación de los restos, el caso contra Roberto Salinas se solidificó aún más. Pero el destino presentó su propia forma de justicia. En agosto de 2024, antes de que pudiera celebrarse un juicio formal, Roberto Salinas Medina murió en la residencia de cuidados debido a complicaciones de su Alzheimer avanzado. Tenía 89 años y, según los médicos, probablemente llevaba años sin comprender completamente la magnitud de sus acciones o el sufrimiento que había causado. Patricia asistió al funeral de Salinas, no por respeto, sino como testigo. Observó mientras su familia, hijos, nietos que nunca conocieron la verdadera naturaleza del patriarca, lloraban junto a su ataúd. Se preguntó si ellos sospechaban algo, si habían visto señales a lo largo de los años. Probablemente no. Salinas había sido un maestro del engaño, capaz de compartimentar su vida, de separar al empresario respetable del asesino frío. Los abogados de la familia Salinas intentaron argumentar que, con la muerte del acusado, el caso debía cerrarse sin más procedimientos. Pero Patricia y las autoridades persiguieron una resolución diferente. Un juicio por ausencia donde se presentaría toda la evidencia, no para condenar a un hombre muerto, sino para establecer oficialmente el registro histórico, para dar a las familias de las víctimas el reconocimiento público que merecían. Este procedimiento legal sin precedentes se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2024. En un tribunal en la Ciudad de México, con conexión simultánea a una corte en Bogotá, fiscales de ambos países presentaron 37 años de investigación. Germán Cortés, el antiguo empleado de mantenimiento, testificó sobre la visita de Salinas al edificio. Expertos financieros explicaron cómo el desvío de fondos había sido ocultado y cómo Jorge Guzmán lo había descubierto. Antropólogos forenses presentaron los hallazgos de las fosas comunes y las identificaciones de ADN.
Patricia tomó el estrado durante 3 días completos. Con voz firme y ocasionalmente emocionada, narró la historia completa del caso. Desde aquella mañana de agosto de 1987, cuando entró por primera vez a los apartamentos vacíos, pasando por décadas de investigación frustrada, hasta el momento en que finalmente pudieron arrestar al responsable. Habló de la obsesión que el caso había representado para ella, cómo había moldeado su carrera y su vida. Pero principalmente, habló de las 17 víctimas, quiénes eran, sus sueños, sus familias, las vidas que les fueron robadas. Las familias de las víctimas también testificaron. Rosa Guzmán, hermana de Jorge, ahora una mujer de 70 años, describió cómo la desaparición de su hermano y su familia había devastado a sus padres, ambos fallecidos, sin saber nunca qué había pasado con su hijo y sus nietos. «Mi madre murió en 2003», dijo Rosa con lágrimas fluyendo por sus mejillas. Hasta su último día mantuvo la habitación de Jorge exactamente como él la había dejado cuando se mudó a Bogotá, esperando que algún día regresara. Murió sin esa respuesta, sin ese cierre. Carlos Velasco, hermano de Antonio, el ingeniero civil, relató cómo la familia había organizado búsquedas privadas durante años, gastando sus ahorros en investigadores privados que nunca encontraron nada. «Nos dieron falsas esperanzas tantas veces», dijo. Supuestos avistamientos en otros países, personas que afirmaban tener información, pero solo querían dinero. Cada esperanza falsa era como perderlos de nuevo. El tribunal, aunque no podía condenar a un hombre muerto, emitió un fallo histórico en enero de 2025. Se determinó oficialmente que Roberto Salinas Medina había sido el responsable intelectual y material de la desaparición y asesinato de las 17 personas. La evidencia presentada era abrumadora, concluyente. El fallo estableció que Salinas había actuado para proteger sus intereses financieros, eliminando a aquellos que amenazaban con exponer su fraude. Además, el tribunal ordenó que la fortuna de Salinas, estimada en más de $2.000 millones, fuera sujeta a reparaciones. Los herederos de las 17 víctimas recibirían compensación financiera significativa. Más importante aún, se estableció un fondo para apoyar investigaciones de personas desaparecidas en México y Colombia, asegurando que el legado del caso ayudaría a encontrar respuestas para otras familias que aún buscaban a sus seres queridos. La constructora Península enfrentó su propio juicio en el Tribunal de la Opinión Pública. Varios de los proyectos actuales de la empresa fueron cancelados cuando gobiernos y empresas privadas decidieron no asociarse con una organización manchada por tal escándalo. Los hijos de Salinas eventualmente vendieron la compañía a competidores, cambiaron sus apellidos legalmente y se distanciaron públicamente del legado de su padre. En marzo de 2025, 38 años después de su desaparición, los restos de las 17 víctimas fueron repatriados a México. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana transportó los féretros desde Bogotá a Monterrey, donde la mayoría de las familias habían tenido sus raíces. Fue un evento de duelo nacional. Miles de personas se alinearon en las calles mientras los corteos fúnebres pasaban, rindiendo homenaje a las víctimas de una tragedia que había capturado la conciencia colectiva del país. Patricia, ahora con 62 años y contemplando su retiro, asistió a cada uno de los entierros. Conocía a estas personas de una manera que nadie más podía, no personalmente, nunca las había conocido en vida, pero a través de décadas de inmersión en sus historias, sus vidas, su búsqueda de justicia. Cuando los ataúdes fueron bajados a la tierra en ceremonias separadas a lo largo de varios días, Patricia sintió un peso levantarse de sus hombros, un peso que había llevado durante más de la mitad de su vida.
En el funeral de Jorge Guzmán y su familia, Patricia se acercó a Rosa, la hermana sobreviviente. Las dos mujeres se abrazaron en silencio durante largos minutos. No necesitaban palabras. Rosa finalmente susurró: «Gracias por nunca olvidarlos, por nunca rendirse». «Era mi deber», respondió Patricia, «y mi honor». Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso durante meses. Se produjeron documentales, podcasts, artículos en profundidad. El caso de las familias fantasma se convirtió en un estudio sobre justicia retardada, sobre la persistencia frente a décadas de frustración, sobre cómo los secretos enterrados eventualmente emergen a la superficie. Para Patricia, el cierre del caso marcó el final de una era. Presentó su retiro oficial en junio de 2025, después de 40 años de servicio en la policía mexicana. En su discurso de despedida ante colegas y superiores, habló sobre el caso que había definido su carrera. «Aprendí que la justicia no siempre es rápida, pero puede ser inevitable si nunca dejamos de buscarla». Las 17 personas que murieron en 1987 esperaron 38 años para que la verdad saliera a la luz. 38 años es demasiado tiempo, pero es mejor que nunca. Sus familias ahora pueden llorarlos apropiadamente, pueden visitar sus tumbas, pueden comenzar el proceso de sanación que les fue negado durante casi 4 décadas, continuó. Este caso también me enseñó sobre la naturaleza del mal. Roberto Salinas no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre de negocios respetado, un filántropo, un padre y abuelo. Pero cuando su imperio financiero se vio amenazado, fue capaz de ordenar el asesinato de 17 personas inocentes, incluyendo 6 niños. Nos recuerda que el mal puede ocultarse detrás de fachadas respetables, que debemos estar siempre vigilantes y nunca asumir que la posición social o el éxito empresarial inmunizan a alguien de la responsabilidad por sus acciones. Después de su retiro, Patricia estableció una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas. Utilizó su experiencia y conexiones para asesorar en casos fríos, aplicando las lecciones aprendidas durante décadas de investigación. El caso de las familias fantasmas se convirtió en un estudio de caso enseñado en academias policiales en todo México y América Latina, un ejemplo de perseverancia investigativa y de la importancia de nunca cerrar prematuramente casos de personas desaparecidas. Los hijos de Salinas, particularmente su hija mayor Elena, lucharon con el legado de su padre. En una rara entrevista pública en agosto de 2025, Elena habló sobre descubrir la verdad. «Crecí admirando a mi padre. Era mi héroe, mi modelo a seguir. Aprender que fue capaz de algo tan monstruoso destruyó mi comprensión de quién era. He pasado los últimos meses en terapia tratando de reconciliar al padre que conocí con el asesino que evidentemente fue. No sé si alguna vez podré hacerlo completamente». Elena y sus hermanos donaron significativamente a las familias de las víctimas más allá de lo ordenado por el tribunal. También establecieron becas en nombre de cada una de las 17 víctimas, asegurando que sus nombres fueran recordados por contribuciones positivas y no solo por la tragedia de sus muertes. En Colombia, el caso tuvo repercusiones propias. El edificio Torres del Nogal, que había cambiado de nombre y administración varias veces a lo largo de los años, se convirtió en un sitio de memoria. Los apartamentos 402, 403, 502 y 503 fueron convertidos en un pequeño museo dedicado a las víctimas, con fotografías, objetos personales donados por las familias y una cronología detallada del caso y su resolución. Germán Cortés, el antiguo empleado de mantenimiento cuyo testimonio había sido crucial, recibió reconocimiento oficial de los gobiernos colombiano y mexicano
por su valentía al presentarse décadas después. Durante años me sentí culpable, admitió en una entrevista. Pensaba que tal vez, si hubiera sospechado algo, si hubiera reportado la visita de aquel hombre, quizás esas personas aún estarían vivas. Pero Andrés, el documentalista, me ayudó a entender que yo era solo una pieza en un plan mucho más grande. Salinas me manipuló como manipuló a muchos otros. Lo importante es que finalmente pude contribuir a la verdad. Andrés Pinzón, el documentalista cuya investigación había reavivado el caso, completó su proyecto. El silencio de las familias fantasma se estrenó en festivales de cine internacionales en 2025, ganando múltiples premios y atrayendo atención global al caso. Los ingresos del documental fueron donados a organizaciones que trabajaban con familias de personas desaparecidas. Para las comunidades donde las víctimas habían vivido, particularmente en Monterrey y en los barrios de Bogotá donde habían residido, el caso resonó profundamente. Se erigieron monumentos en ambas ciudades. En Monterrey, un parque fue nombrado Jardín de las 17 Estrellas, con cada víctima representada por un árbol nativo y una placa conmemorativa. En Bogotá, una plaza cerca del antiguo edificio Torres del Nogal fue dedicada a su memoria. Las implicaciones del caso se extendieron al ámbito legal y político. Tanto México como Colombia revisaron sus protocolos para investigaciones de personas desaparecidas, implementando nuevos sistemas de base de datos, cooperación transnacional mejorada y requisitos para que los casos fríos sean revisados periódicamente con nueva tecnología. La resolución del caso de las familias fantasma demostró que incluso décadas después, la justicia era posible si existía voluntad institucional y determinación individual. Patricia pasó sus años de retiro escribiendo un libro sobre el caso, titulado 38 años de búsqueda, el caso de las familias fantasma. Publicado en 2026, se convirtió en un bestseller inmediato en México y Colombia. El libro no solo detallaba la investigación, sino que también humanizaba a las víctimas, dedicando capítulos completos a contar sus vidas antes de la tragedia. Jorge Guzmán emergía como un hombre de principios que había pagado el precio más alto por su integridad. Antonio Velasco, el ingeniero meticuloso que había confiado en las personas equivocadas. Las 6 familias completas, con sus sueños, sus rutinas cotidianas, sus planes para el futuro que nunca llegó. Una de las revelaciones más conmovedoras del libro era un detalle que Patricia había descubierto tarde en la investigación. Mariana Guzmán, esposa de Jorge, estaba embarazada de su 4º hijo cuando desapareció. El análisis forense de sus restos confirmó que había estado en su 2º trimestre de embarazo. Esa revelación añadió una capa adicional de tragedia. No eran 17 vidas perdidas, sino 18. El caso también inspiró cambios en cómo las empresas manejaban sus controles internos financieros. Varias organizaciones empresariales en México implementaron protecciones adicionales para empleados que reportaban irregularidades, reconociendo que Jorge Guzmán había muerto esencialmente por ser un denunciante. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad corporativa, y varias organizaciones establecieron premios en su honor para reconocer a aquellos que exponían fraude o corrupción a pesar de riesgos personales. En 2027, 40 años después de las desapariciones originales, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa masiva en Ciudad de México. Miles de personas asistieron, incluyendo funcionarios gubernamentales de alto nivel, sobrevivientes de familias afectadas, investigadores que habían trabajado en el caso a lo largo de décadas y representantes de organizaciones de derechos humanos. Patricia, ahora de 64 años, fue la oradora principal. Hoy marcamos 4 décadas desde que 18
Personas inocentes fueron arrancadas de este mundo por la codicia de un hombre, comenzó Patricia. 40 años es una vida entera para algunos. Es el tiempo que toma para que árboles maduren, para que generaciones crezcan. Durante esos 40 años, estas víctimas esperaron en la oscuridad, literalmente enterradas y olvidadas, mientras su asesino vivía en lujo y era celebrado como un líder empresarial. Continuó con voz más firme. Pero aquí estamos hoy, recordándolos no solo como víctimas, sino como personas completas, padres, madres, hijos, trabajadores dedicados. Recordamos a Jorge Guzmán, quien eligió la integridad sobre la conveniencia. Recordamos a los 6 niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, de amar, de contribuir al mundo. Recordamos a cada uno de ellos y al hacerlo nos aseguramos de que Roberto Salinas no tuvo la última palabra. Ellos sí la tienen. La ceremonia incluyó música, lecturas de poemas escritos por familiares de las víctimas y la inauguración de un monumento nacional, una escultura de 18 figuras humanas representando a cada víctima y al bebé nonato, unidas en un círculo, mirando hacia el cielo. La escultura, titulada Nunca Olvidados, se convirtió en un sitio de peregrinación para familias de personas desaparecidas en todo México, un lugar donde podían venir a llorar, a recordar, a encontrar solidaridad con otros que compartían su dolor. En los años posteriores, el caso de las familias fantasma continuó siendo referenciado en discusiones sobre justicia, desapariciones forzadas y la necesidad de perseverancia en la búsqueda de la verdad. Estudiantes de Derecho, Periodismo y Criminología lo estudiaban como un ejemplo de cómo la paciencia, la meticulosidad y la determinación podían eventualmente desentrañar incluso los crímenes más cuidadosamente ocultados. Patricia vivió para ver no solo la resolución del caso que había definido su vida, sino también el impacto duradero que tuvo en políticas, prácticas y conciencia social. En entrevistas durante sus últimos años, frecuentemente reflexionaba sobre las lecciones del caso. Aprendí que el tiempo no cura todas las heridas, pero puede revelar todas las verdades. Aprendí que ningún crimen, sin importar cuán perfectamente ejecutado parezca, está completamente libre de evidencia. Siempre hay hilos sueltos, testigos que eventualmente hablan, documentos que sobreviven. Y aprendí que el deber más importante de quienes servimos en la aplicación de la ley es nunca, jamás, rendirnos en nombre de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. El legado de las familias fantasma también se extendió internacionalmente. Organizaciones de derechos humanos en todo el mundo utilizaron el caso como ejemplo de cómo la cooperación transnacional y el uso de tecnologías emergentes podían resolver casos fríos. La colaboración entre México y Colombia se convirtió en un modelo para otras naciones que buscaban resolver desapariciones que cruzaban fronteras internacionales. Para las familias sobrevivientes, el cierre del caso trajo una mezcla de alivio y tristeza renovada. Rosa Guzmán, quien había esperado durante más de 3 décadas por noticias de su hermano, finalmente pudo visitar su tumba, llevar flores, hablarle como nunca había podido hacer durante todos esos años de incertidumbre. Es extraño, reflexionó en una entrevista en 2028. Durante tanto tiempo, mantuve la esperanza de que quizás estuvieran vivos en algún lugar, que algún día Jorge llamaría y explicaría todo. Cuando encontraron los restos, esa esperanza murió. Pero extrañamente, también trajo paz. Ahora sé dónde está. Puedo honrar su memoria apropiadamente. Ya no estoy atrapada en ese limbo terrible de no saber. Carlos Velasco, hermano de Antonio, expresó sentimientos similares. El dolor de perder a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinas, nunca desaparecerá completamente. Pero antes,
Ese dolor estaba mezclado con confusión, con preguntas sin respuesta, con la tortura de imaginar escenarios interminables de qué pudo haber pasado. Ahora el dolor es más puro, si eso tiene sentido. Es tristeza por lo que perdí, pero no está contaminada por la incertidumbre. Puedo llorar sin preguntarme. Puedo recordar sin obsesionarme con el misterio. El caso también tuvo un impacto profundo en la comunidad de sobrevivientes de víctimas de desapariciones en México. El país había enfrentado una crisis de desapariciones que se había intensificado dramáticamente en las décadas de 2000 y 2010, con decenas de miles de personas desaparecidas, muchas vinculadas al crimen organizado y la violencia del narcotráfico. Para estas familias, la resolución del caso de las familias fantasma ofrecía algo precioso pero escaso: esperanza. Si pudieron resolver un caso de 38 años, tal vez haya esperanza para el mío, dijo María Fernández, cuyo hijo había desaparecido en 2015. El caso de las familias fantasma me enseñó a nunca dejar de presionar a las autoridades, a documentar todo, a mantener viva la memoria de mi hijo. La comandante Vega demostró que un solo investigador dedicado puede hacer la diferencia, incluso cuando todo parece imposible. Patricia, consciente de este impacto, dedicó tiempo significativo en sus años posteriores al retiro a reunirse con familias de personas desaparecidas, ofreciendo orientación, apoyo emocional y, cuando era posible, asistencia práctica en sus búsquedas. Entrenó a una nueva generación de investigadores, compartiendo las técnicas y la mentalidad que habían eventualmente llevado a resolver el caso de las familias fantasma. Lo más importante es nunca dejar que el caso se enfríe en tu mente, les decía a los jóvenes investigadores. Pueden pasar años o décadas sin avances significativos, pero debes mantener los detalles frescos, seguir haciendo conexiones, estar listo para cuando emerja nueva evidencia o tecnología. Y nunca, nunca pierdas de vista que detrás de cada expediente hay personas reales, personas que amaban, reían, tenían sueños. Son ellos a quienes sirves, no a estadísticas o reportes burocráticos. En 2030, 3 años después de la ceremonia conmemorativa del 40º aniversario, Patricia Vega falleció pacíficamente en su hogar en Ciudad de México, rodeada de su familia. Tenía 67 años. Su muerte fue noticia nacional. Miles asistieron a su funeral, incluyendo colegas de toda su carrera, familias de víctimas a quienes había ayudado a lo largo de décadas, y funcionarios gubernamentales de alto nivel. En su testamento, Patricia dejó sus archivos personales del caso de las familias fantasma: cajas de documentos, notas, fotografías, grabaciones de entrevistas, a un archivo de derechos humanos en Ciudad de México, con instrucciones de que fueran preservados y puestos a disposición de investigadores, académicos y el público. Quiero que futuras generaciones estudien este caso, había escrito en una nota adjunta a los documentos. No para glorificar mi trabajo, sino para entender tanto el crimen como la búsqueda de justicia. Que aprendan de nuestros errores y éxitos, que se inspiren a nunca rendirse cuando buscan la verdad. El legado de Patricia y del caso de las familias fantasma continúa resonando años después de su muerte. Las instituciones que estableció siguieron operando, apoyando investigaciones de personas desaparecidas en México y más allá. Los cambios en políticas y protocolos que ayudó a implementar salvaron vidas y resolvieron casos adicionales. Y su ejemplo de dedicación inquebrantable, de humanidad en la aplicación de la ley, de fe en que la justicia podía prevalecer incluso después de décadas, inspiró a innumerables personas a continuar luchando por la verdad y la justicia en sus propias circunstancias. En el aniversario del 50º año de las desapariciones originales, en 2037, se llevó a cabo otra ceremonia en el sitio del monumento Nunca Olvidados.
Para entonces, algunos de los niños de las víctimas originales, Rosa Guzmán, Carlos Velasco y otros, habían fallecido también, de edad avanzada o enfermedades. Pero sus propios hijos y nietos estaban presentes, manteniendo viva la memoria de bisabuelos que nunca conocieron, pero cuyas historias habían sido transmitidas cuidadosamente a través de generaciones. Un nieto de Jorge Guzmán, un joven de 25 años, también llamado Jorge, habló en la ceremonia. Nunca conocí a mi abuelo, pero he crecido con su historia. He aprendido sobre su integridad, su valentía, su negativa a comprometer sus principios, incluso cuando le costó todo. Esa herencia es más valiosa que cualquier fortuna material que pudiera haber dejado. Y gracias a la comandante Vega y a todos los que nunca dejaron de buscar la verdad, tengo un lugar donde venir a honrarlo, a conectarme con él a través del tiempo. El caso de las familias fantasma se había transformado de una tragedia sin resolver en una historia de perseverancia, justicia y memoria. Ya no era solo sobre la pérdida de 18 vidas en 1987, sino sobre cómo una sociedad responde a tal pérdida. Cómo busca respuestas, cómo honra a las víctimas, cómo aprende y evoluciona para prevenir tragedias similares en el futuro. En las décadas siguientes, el caso continuó siendo enseñado, estudiado y recordado. Nuevas generaciones descubrieron la historia a través de libros, documentales y materiales educativos.